Después de haber estado usando el Poco X8 Pro como mi móvil personal tras varios días, ya te puedo traer una review más acabada de este móvil Poco X8 Pro. Vamos a ver qué tal. Y aquí estamos para ver la estabilización, grabando con la cámara trasera con estabilización OIS, que es de 50 megapíxeles, y estamos grabando a 4K 60, que es lo máximo que soporta. Ahí es para que ustedes vean, el agua sí está sucia, sí, ya le dije. Entonces, para que vean la interpretación de colores y la estabilización de este móvil. Lo tengo en la mano y es con el micrófono del teléfono que estoy grabando para ver cómo se escucha. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Este dispositivo tiene una pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas, la cual es de 1.5K. Tiene un brillo máximo de 3500 nits. Está cubierto, protegida con Corning Gorilla Glass 7i, pero la veo muy bien la pantalla porque no tiene un brillo súper como un Samsung S23 o cualquier otro dispositivo, y esto le ayuda a ahorrar batería. Su diseño lo cambió, tiene un diseño redondeado en los bordes, más parecido al iPhone. Sus bordes son de aluminio, la parte trasera de cristal. Ahora bien, estos bordes de aluminio les restan, ya que el dispositivo se calienta demasiado cuando tú llevas más de una hora jugando, por ser los bordes de aluminio. Este dispositivo cuenta con 3 cámaras. La principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un gran angular de 8 megapíxeles, una cámara frontal de 20 megapíxeles. Aquí sí cabe destacar que son las mismas cámaras de la versión anterior, lo que es el Poco X7 Pro. Entonces, lo que mejora aquí es que como tiene un procesador más potente y no tanto, que es el Dimensity 8500 Ultra, las fotos y el procesado de las mismas son mejores. Entonces, por eso salen mejores las fotos, pero son los mismos lentes pasados que tiene este dispositivo. Su peso es de 201 gramos. Tiene 2 altavoces. Se escucha muy bien, muy normalito. También podemos decir que este dispositivo, por su precio, es un gama media, está bien, pero si tienes el Poco X7 Pro, no hagas el cambio, no vale la pena. Ahora bien, para comprar el Pro Max, mejor me quedo con este Poco X8 Pro. Está mejor balanceado. La foto la hace nítida, todo. Y lo que cambió fue el diseño, que la versión anterior es de plástico y se esmeraron un poco más en el diseño de este dispositivo. Este dispositivo en Antutu da 2 millones y algo de puntos. Está muy bien. Recuerda suscribirte y activar la campanita, que estaré subiendo contenido de este Poco X8 Pro haciendo comparativa con el Samsung Galaxy S23 Ultra. Los usuarios también han estado reportando el drenaje de batería en mi dispositivo. Está muy bien, dura 14 horas más o menos con toda la carga, tú jugando al máximo. Si no juega tanto, lo que juegas 1 hora al día, pues te puede durar 1 día y medio cargada la batería. Una batería de 6500 miliamperios con carga rápida de 100 watts. Se agradece, el cargador viene en la caja, eso está muy bien. Un case negro trae este dispositivo, lo veo excelente. Lo que te digo es que si tienes el Poco X7 Pro, no hagas el salto. Ahora, si no tienes ningún Poco, pues este sería la mejor versión. Su capa de personalización iPadOS 3.0. Hay usuarios que le está dando fallas, a mí no me está dando ningún tipo de fallas. Esto ha sido todo por este video, espero te haya gustado.